Bendiciones a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 65. Aún estamos analizando lo que es la comunidad en dos medidas, capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos del 1 al 22. Hemos terminado en el video anterior analizando lo que es la comunidad aparente y hoy vamos a continuar, aunque ya di inicio en el video 64, di inicio a lo que era la comunidad verdadera. Vamos a recontinuar. Ahora estamos viendo de los versículos 14 al 22 lo que es una comunidad verdadera. Encontramos cuatro características, cuatro facetas que se nos muestran en estos versículos. Los vamos a analizar, aunque en el pizarrón solamente tengo marcadas tres. Es debido a que creo que va a haber suficiente explicación y el tiempo va a ser imposible, pero continuamos. Así que le damos lectura al primer versículo que tenemos aquí en el pizarrón. El versículo 14. Cuando Pablo habla con ellos, con los corintios, les escribe y les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa frase tan solo que está diciendo en el versículo 14 nos habla acerca de la instrucción neta, intrínseca, que va en la frase, en la recomendación que Pablo está dando en el versículo 14. Les está diciendo: señores de Corinto, abandonen el politeísmo al cual estaban acostumbrados antes de ser cristianos y comiencen a practicar el monoteísmo que estamos enseñándole nosotros, los promotores del cristianismo, nosotros, Pablo y Timoteo y Tito, que estamos enseñándoles acerca de Cristo. Así que la frase en el versículo 14, huid, donde dice huid de la idolatría. Les decía en el video anterior que la palabra huir se deriva de la palabra griega fugo, fugarse, escaparse, que significa, más sencillamente significa correr hacia afuera, salirse, escaparse. Entonces, tenemos que entender qué cosas son los ídolos. Cuando Pablo está diciendo huid de la idolatría, expliqué un poco que los ídolos de aquella época eran precisamente las estatuas que fabricaban los orfebres griegos para vender esas estatuas a la población griega, que compraban sus mercados y que deseaban tener una copia de su ídolo, el ídolo más grande, deseaban tener una copia en su casa para prenderle, voy a usar frases que me entiendan, para prenderle veladoras, para prenderle velas, para inclinarse todas las mañanas ante esa estatua y hacer oración o hacer su petición. Era una práctica común en el mundo greco-romano. Sobre todo, recordemos aquella gran imagen de Afrodita, de Venus, a la cual fue constituida, reconstituida, modificada, hecha de tal manera de un meteorito caído en ese territorio, y que los griegos consideraron que pues era algo que venía del cielo, por lo tanto es una diosa. Y entonces la representaron y ya se le llamó Diana de los Efesios, se le llamó Afrodita, se le llamó Venus, como quiera que sea, explicaba en la clase anterior. Así que, entonces, llegamos a un punto que entendemos que todos los ídolos, todas las estatuas, todas las imágenes son de fabricación humana. Y si son de fabricación humana, significa entonces que cualquier cosa puede ser un ídolo. ¿Puedo tomar acaso algo en mis manos, algo hecho por el humano, decir, oh, aquí tengo el santo borrador, y entonces brindarle mi idolatría al borrador? Bueno, si yo quiero doblegar mi mente, mi razonamiento, mi creatividad ante una cosa que ha sido fabricada por humanos, tenemos la libertad de hacerlo, pero no tiene lógica. No tiene lógica que la punta de la creación, lo mejor de la creación, que somos los humanos, nos inclinemos ante otras cosas que nosotros mismos hemos creado. La práctica del politeísmo en aquellas culturas, en las culturas antiguas, era cosa normal, cosa natural.
por su desconocimiento de la existencia del Dios verdadero. Quizá algunas culturas intuían que existía el único Dios, el solo Dios, el Dios Todopoderoso, y quizá le podían llamar de alguna manera, pero en la generalidad de las culturas, en aquellas épocas y todavía en algunos de los pueblos autóctonos de distintos continentes, aún siguen fabricando los ídolos para brindarle a pleitesía, rendirle adoración, hacerle peticiones. Pablo dice en el versículo 14, amados míos, huyan, fúguense, escápense de la idolatría, de las cosas que los seres humanos han huido han construido para doblegarlos a ustedes. En el caso de los griegos, sí estaban doblegados por todo el panteón griego. Recuerden que son muchos dioses. El panteísmo, la adoración de muchos dioses en Grecia es cosa común. Recordemos cuando Pablo llega a Atenas, sin necesidad de buscar en el libro de los Hechos, cómo Pablo les dice que estaba maravillado de mirar que en cada esquina hay templos dedicados a sus dioses, pero que él venía a hablarles acerca del Dios que ellos mismos adoraban sin saber, el Dios no conocido. Y entonces Pablo comienza a hablarle a los atenienses. Ya sabemos que después lo corrieron y se fue a Corinto. Bueno, pero la cuestión aquí es que la iglesia que es auténtica, en la congregación de Corinto, la iglesia que es auténtica es aquella en Corinto que ha dejado de adorar a los ídolos y que ha huido, se ha escapado de aquellas cosas u objetos que tratan de reemplazar a Dios. Y en la actualidad menciono que también existen los nuevos ídolos, como mencioné en el video anterior. Y toda aquella cosa, toda aquella situación que toma el lugar de Dios y le roba a Dios su día de adoración. Imaginémonos un juego de fútbol importante el día domingo. Dios ha ordenado que el día domingo es para honrarlo, para glorificarlo en todos los lugares donde la iglesia se reúna. Pero está el gran juego de fútbol de los grandes equipos. Y entonces los grandes fanáticos van y se emocionan y gritan y se revuelcan y lloran porque su equipo gana o porque su equipo pierde. Entonces los equipos deportivos se convierten en los ídolos actuales. ¿O qué de un artista? Un artista famoso que llega a un lugar a hacer su presentación, por supuesto cobrando su dinero por su presentación, es un humano, y multitudes de personas que no saben adorar a Dios corren a esos lugares, pagan grandes cantidades por observar lo que ese ídolo está diciendo o está presentando o está haciendo, y lo mismo, se emocionan, gritan, se desmayan. Tanta es su adoración hacia esos ídolos. Bueno, esos ídolos actuales son los que suplantan a Dios. Y la gente va y adora a esos ídolos. Se va a sorprender cómo en los versículos que siguen, el versículo 15, Pablo está hablando acerca de esta situación también. Cuando les dice en el versículo 14, huyan de la idolatría, noten cómo dice el versículo 15, quiénes son los que tienen que huir de la idolatría. La idolatría antigua que los corintios practicaban y la idolatría actual que muchísimas gentes de distintas sociedades de distintos países también practican. Dice el verso 15. El verso 15 dice, como a sensatos os hablo. Y la palabra sensato, usted y yo lo entendemos. Sensata, la persona que usa su razonamiento, que usa su análisis adecuadamente y que sabe distinguir entre lo que es adorar a Dios y lo que es adorar estatuas o ídolos. Usted, que me mira y si es cristiano, me comprende perfectamente. Pero usted que está mirando este video quizá por casualidad y usted no es cristiano, usted es parte de la multitud del mundo. Y usted se emociona ante una estatua, ante un ídolo de los actuales. ¿Será usted sensato realmente cuando le brinda toda su atención, todo su amor, toda su dedicación el día domingo a ese ídolo? Créame que lo dudo.
créame que dudo que usted tenga sensatez al estar adorando, estarle prendiendo veladoras, a estatuas, a imágenes, y suplicándoles a esas estatuas, a esas imágenes, y arrodillándose delante de esas estatuas e imágenes, y pidiéndoles que le hagan a usted favores. Cuando el único que merece toda nuestra atención y toda nuestra adoración es el Dios Todopoderoso, del cual no existe dibujo, no existe pintura, no existe nada que nos pueda decir acerca de Él, pero que todas las cosas en el cosmos nos hablan acerca de su actuar en este mundo que Él mismo construyó. Así que cuando usted realiza esas actividades, entonces el verso 15 no es para usted, porque usted es un insensato. Usted no tiene sensatez, no tiene razonamiento. Usted se ha disminuido usted mismo al nivel de una bestia, al nivel de un animal. Quizás son palabras bastante fuertes, pero realmente Pablo continúa en el versículo 15 cuando dice, juzgad vosotros lo que digo. Juzgar o juicio o razonar, tener juicio o razonar. Pablo habla a los corintios y les dice que no tienen el suficiente razonamiento, que no son humanos para poder entender lo que les estoy diciendo, como también en estos momentos, en este video, podemos decir lo mismo, que usted acaso no tiene el suficiente razonamiento para entender que un objeto, cualquiera, este es un objeto no tiene ninguna cualidad divina. Pero que cuando las personas vienen y se inclinan y dicen, oh santos lentes, yo te rindo adoración, es una tontería. Infortunadamente muchos de nosotros lo entendemos, lo aprendemos ya siendo mayores, cuando alguien viene y nos habla del Evangelio y nos hace distinguir entre lo que es el monoteísmo cristiano y lo que es el politeísmo social que muchísima gente practica. Entonces cuando lo entendemos, al menos en mi caso, sentimos vergüenza de nosotros mismos, de haber sido de aquellas personas que nos inclinábamos hacia las estatuas, hacia las imágenes de la moderna actualidad, y se les rendía pleitesía. Pero no más, porque usando el razonamiento entendí y comprendemos que el único ser que merece toda nuestra adoración es nuestro Dios Todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, cualquier otra cosa que se le quiera asemejar, tenga figura de humanos, tenga figura de animales, tenga figura de cosas, todas esas cuestiones son ídolos. Por eso el versículo 15, Pablo enfatiza, hablando a los corintios, y les dice, les hablo como a personas que ya son sensatas. Y entonces Pablo continúa en el versículos 16 y 17, hablando acerca de los que son sensatos, los que ya adquieren sabiduría de Dios, los que ya practican el monoteísmo cristiano. ¿Y qué es lo que dice el versículo 16 y 17? Se lo voy a leer. Dice así, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Palabras que tienen sabiduría oculta para usted si usted no es cristiano, pero que son sabias para nosotros, para cuando entendemos el cristianismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en esta sección? Si usted tiene su Biblia abierta, notará que Pablo está haciendo una remembranza de las instrucciones que los judíos, que los cristianos recibieron por primera vez cuando nuestro Señor Jesucristo, los judíos cristianos, nuestro Señor Jesucristo les ordena que vayan a cierto aposento alto, que preparen un animal, un cordero, un borrego, y que lo preparen porque van a comer la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua era la celebración que los judíos tenían y deben de tener todavía en la actualidad, para recordar el momento en que habían sido sacados de Egipto para ser traídos a la tierra prometida. Y por supuesto se les tenía que recordar cómo la sangre de los animales sacrificados en Egipto debería de derramarse sobre el dintel y sobre los travesaños de las puertas de aquellas personas que quisieran ser salvados cuando el Dios mismo, el ángel de Dios,
pasara por Egipto y eliminara a todos los primogénitos. Los que creyeron en esa advertencia, según de acuerdo a las 7 plagas que se encuentran en la información del libro del Éxodo, encontramos que los que sí entendieron, bueno, fueron salvados. Y los que, quiere decir, no murió ninguno de los primogénitos, pero los que no tenían esa sabiduría, fallecieron todos los primogénitos, y posteriormente sabemos que el ejército de Faraón va a salir furioso a perseguir a los judíos, y en el desierto todos ellos van a fallecer, y el imperio egipcio deja de existir por largas décadas hasta que llegan nuevas personas, los hicsos se les conoce en la historia, llegan y se posesionan de Egipto y otra vez vuelven a levantar un imperio un poco menor que el anterior, pero bueno, eso es lo que la historia nos narra. Pero bueno, dejamos esto de la historia para ir al punto que estamos hablando aquí. Pablo, al hablar a los corintios, está rememorando lo que nuestro Señor Jesús les ordenó a los primeros cristianos, a los apóstoles, en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 26, 27 y 28. Anteriormente, Jesús les había ordenado en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 18, les dijo: vayan a la ciudad, hablen con cierto hombre y díganle que el maestro, o sea, Cristo mismo, ha dicho que su tiempo está cerca y que quiero celebrar la Pascua en su casa con mis discípulos. Ellos fueron, hablaron con el personaje, y el personaje les proporcionó cierto lugar donde tanto Jesús como sus 12 apóstoles iban a consumir aquel alimento. Así que en esos momentos, ya una vez que se prepara todo el alimento, el versículo 26 de Mateo 26, verso 26, les dice que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ustedes y yo podemos ver la escena. Todos sentados en una mesa, si era redonda o si era cuadrada, no sabemos, pero todos en la mesa. Y entonces Jesús toma la hogaza de pan, un pan suficientemente grande, y lo corta en pedazos. Y les da a todos los discípulos: tengan su pedazo de pan que van a comer junto con la carne. Normalmente la comida, había dos maneras que ellos tenían. Una, ponían el cordero ya cocinado en el centro de la mesa, y cada quien iba tomando con su mano, iba tomando el pedazo de carne que iba a comer. O también podía tener un plato pequeño y lo ponía en su plato pequeño, y ahí tenía su pan, entonces comía carne y comía el pedazo de pan. Disculpe si no les digo que utilizaban cubiertos, no lo sé, pero lo dudo. Pero quizá tenían otra manera de comer, como quiera que sea lo que usaran. Pero les dio el pan y dijo: coman, este pan es mi cuerpo. Imaginémonos la sorpresa de los discípulos cuando van a comer el pan, luego se le quedan viendo a Jesús y luego ven el pan y no comprenden totalmente lo que Jesús les está diciendo. Cuando les dice: coman de este pan, este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. Recuerden que los apóstoles, aún con ser apóstoles, todavía no habían comprendido a cabalidad, con totalidad, lo que Jesús les está diciendo acerca de que Él va a ser sacrificado, y que va a ser sacrificado precisamente por la multitud de judíos furiosos, que no lo van a aceptar como Mesías. Así que en estos momentos los discípulos se quedan sorprendidos y dicen: bueno, pues Jesús sabe lo que dice, es el maestro, vamos a comer este pan. Si dice que es su cuerpo, bueno, lo estamos comiendo, pero no es literalmente comer el cuerpo de Cristo. Están comiendo un pan de trigo normal, común, junto con la carne, que están celebrando la Pascua. Y otra cuestión importante en estos versículos es cuando se menciona eso, y luego en el verso 17 les dice, en el verso, 27 dice: tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y noten las frases que aquí están traducidas, entendemos que no es la intención de Cristo Jesús, pero los que han traducido esta sección han dejado un hueco de información grande que ha provocado que muchísimos cristianos discutan sobre las frases que aquí se dicen. Notaron que dice Jesús que tomó la copa y habiendo dado gracias dice que les dio, diciendo: beban de ella todos.
Y muchas gentes entienden que Jesús tomó su copa y entonces le dio un trago y después viene y les da la copa a cada discípulo. Es ilógico, puesto que las reglas de cortesía en aquella época incluía que cada comensal, cada persona tuviera ya su vaso de barro, su pequeña copa, donde se servían desde el contenedor grande, donde iban a sacar el vino de donde lo tenían, de la barrica. Después de la barrica lo traían, vamos a decir, en una jarra grande. Y entonces después de esa jarra grande se servían cada quien en su vaso, puesto que era molestoso. Imagínense estar comiendo y después decir, se me atoró el bocado. A ver, Jesús, pásame la copa para bajarme el bocado del jugo de uva que tú tienes. No es así. Por eso, en el versículo anterior que leímos de Corintios, el versículo... me regreso al verso 15, capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 15, donde dice, como a sensatos hablo, juzgad vosotros. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo en esta presentación. Les hablo como a sensatos y juzguen vosotros si era lógico que estuvieran dando toda la vuelta a la mesa para venir a tomar de la copa que Jesús había tenido enfrente y que decía, esta es mi sangre que por ustedes es derramada para remisión de los pecados, dice el versículo 27, bebed de ella, y en el versículo 28 dice, mi sangre por vosotros es derramada, y los judíos, los apóstoles se quedan sorprendidos al mirar, bueno, esto es jugo de uva, este es vino con, vamos a decir, con poca fermentación o sin fermentación, esto es vino nuevo, es un koinos, entonces no puede ser, no recuerdo si era oikos o oinos, o es una frase griega que indica cuando es vino fermentado, cuando es vino nuevo. Disculpen la ignorancia en estos momentos. Así que entonces, cuando les dice estas frases, también los apóstoles debieron de entender que se refería a que todos van a tomar, cuando tomen ese jugo, tienen que estar recordando precisamente la sangre que Jesús va a derramar en la cruz del Calvario. Todavía no es su crucifixión, ya va a ser en los próximos días, pero por los momentos en esta circunstancia aún no. Pero otra vez entendamos, vamos a decir, el estupor de los apóstoles al estar oyendo lo que Jesús les dice. Tomen de esto es mi sangre, que por vosotros, por muchos es derramada. Y se quedan diciendo, caramba, ¿qué dice Jesús? ¿Qué es su sangre? ¿Habría habido entre los discípulos ese tipo de sorpresa o de estupor? Vamos a decir que sí, vamos a decir que no. Vamos a decir que algunos discípulos ya se les habían explicado, quizá eran asistentes a la sinagoga, y entonces tenemos que ver, tenemos que remitirnos al pasado. ¿Y cómo vamos a remitirnos al pasado? Jesús está, al hacer este acto, está rememorando lo que Moisés hizo allá en el libro de Éxodo. Voy a llevarlos a ustedes a Éxodo 24, del 6 al 8, y le vamos a leer a ustedes esta circunstancia con una breve explicación. En Éxodo, capítulo 24, versículos desde el 6 hasta el 8. Déjenme encontrar aquí rápidamente. Éxodo 24, versículos 6 al 8. En esta sección de Éxodo, Moisés es instruido por parte de Dios para subir al monte y junto con los 70 ancianos de Israel, y se van a inclinar desde lejos. Versículo 4 del capítulo 24 de Éxodo, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Escribió todas las palabras de Jehová, dice el texto, verso 4, y se levantó en la mañana y edificó un altar. Ahora, en el verso 26, ¿cuál es el texto que les mencioné? Así, en el verso 6, les dijo, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones o copas o tazas normales, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Qué cosa había en el altar? Había animales sacrificados, había carne sacrificada. Bueno, y luego dice el verso 7, tomó el libro del pacto. ¿Cuál libro? Lo que había escrito Moisés en el verso 4, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y en la mañana escribió. Ya es en la tabla de piedra, entendemos que aún no. Moisés está tomando notas, así que está preparándose para hacer el libro del pacto. Y dice el verso 7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, en el acto que Moisés está realizando en el libro de Éxodo, nos dice que la sangre fue rociada. Y en el acto que Jesús está haciendo en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 27-28, les dijo, tomen de esta copa que no contenía sangre, contenía la bebida, el jugo de uva, con poca fermentación o sin fermentación. No tengo la idea exacta, no hay la información total para explicar esto. Así que algunos dicen que debe de ser jugo fermentado y otros dicen que debe ser jugo sin fermentar y otros dicen que debe ser vino de alto grado de fermentación. No vamos a discutir esta cuestión, sino que Jesús está diciendo lo siguiente, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces tenemos que hacer énfasis en lo que se menciona en Éxodo. Pacto, antiguo pacto para los judíos, rociar la sangre sobre de todos. Nuevo pacto en el cristianismo, Cristo Jesús dice, tomar el jugo de uva para sellar, justificar el pacto que se está realizando. La importancia del pacto es notoria en la frase entonces que Jesús está diciendo a los corintios. Cuando les dice en el verso 16 y 17, otra vez me regreso a Corintios, capítulo 10, versos 15 y 16, 17, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El tiempo se me ha ido, ya son los 25 minutos acordados o más, así que reciban bendiciones y en el próximo video vamos a continuar dialogando acerca de este punto. Que la pase bien. Hasta luego.